Voy a partir dando, bueno, la bienvenida y los agradecimientos por incorporarse a este conversatorio de hoy, sábado 19 de diciembre del año 2020. El tema del conversatorio de hoy es el gran desafío de ir hacia civilizaciones futuras con inestabilidad climática y escasez de energías fósiles. Antes que todo, por supuesto, quiero agradecer el interés y la excelente disposición que Jeremy ha tenido desde el comienzo de todas las actividades del Congreso Nueva Civilización, que venimos, como sabemos, organizando desde mediados de julio, si no me equivoco, del año 2019. Para quienes no conocen a Jeremy, déjenme por favor intentar hacer un pequeño resumen de su currículum y principales antecedentes. Jeremy Barbay nació en Francia en junio del año 1976, recibió una licenciatura en matemáticas en 1997, una maestría en 1998 y un doctorado en filosofía en el año 2002. Durante su doctorado hizo una pasantía de 3 meses en la Universidad de Washington, en Seattle, y una pasantía de un mes en el Instituto de Tecnología de Georgia y en el Instituto Emory. Fue becario postdoctoral en el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de British Columbia hasta el año 2004 y profesor asistente de la Escuela de Ciencias de la Computación de Cheriton de la Universidad de Waterloo hasta el año 2008. Actualmente es profesor asistente del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile en Santiago, y hasta ahora ha vivido en Francia, en Estados Unidos, en Canadá y en Chile. Le encanta investigar, le encanta ayudar a la gente a aprender, le encanta aprender y también crear. Ha dirigido diversos estudiantes de grado y posgrado, tanto en proyectos teóricos como prácticos, y supervisado diversas iniciativas. Eh, Toca y compone música, realiza algunas manualidades como el dibujo, el grabado de vasos en cobre, piro grabado en madera, pintado de ropa, etc. Además, cocina y de preferencia lo hace en los postres. Le encanta viajar y fotografiar a la gente de los lugares que visita. Bueno, bienvenido Jeremy, muchas gracias por tu interés en participar en estas actividades del Congreso y por estar aquí con nosotros. Pero antes de que Jeremy parta con su presentación, queríamos establecer solo un par de reglas generales para quienes vamos a participar de este conversatorio. Este es un conversatorio que queremos que sea muy participativo en lo posible, insistir en que aquí estamos creando juntos. La idea es que no existen ideas malas ni ideas buenas, aquí las contribuciones son todas bienvenidas. Les comento que Jeremy va a intervenir en aproximadamente 20 minutos y luego de eso nosotros vamos a abrir el debate de este conversatorio y para asegurarnos que todos podamos participar, hemos establecido como un límite de tiempo a las intervenciones que cada uno haga. Y ese límite va a ser de un máximo de 3 minutos. ¿Ya? Cumplido ese tiempo, vamos a indicarles que el tiempo se le acabó. Y la idea de esto es que todos podamos participar y también evitar que algunas personas que tienden a hablar harto se queden con el micrófono y no le permitan a todos participar. La segunda regla, que también nos pareció interesante, lo conversábamos con Jeremy, es pedir algo nuevo. Vamos a pedir que cada vez que alguien intervenga, después de que termine de hablar, aguardemos 10 segundos en silencio. Tal vez de esta forma se contribuye a potenciar de alguna manera la creatividad y la profundidad en los comentarios que luego de esas intervenciones vamos a hacer. Dicho esto, le cedo entonces el pase a Jeremy Barbay, quien hoy día nos propone que conversemos sobre el gran desafío de ir hacia civilizaciones futuras con inestabilidad climática y escasez de energía fósil. Jeremy, bienvenido y te cedo el micrófono. Muchas gracias. Hola a todos. No voy a usar slide, yo voy a usar este software que me permite de desarrollar un poco las cosas y vamos a ver que cuando ustedes van a hacer intervención, yo voy a resumir lo que dicen y me pueden corregir lo que digo, pero lo que escribo, y al final vamos a tener un documento que es un resumen de la conversación que tuvimos hoy. Yo tuve varias experiencias de eso con alumnos y con colegas y me resultó bien. Es la primera vez que vamos a intentarlo para nueva civilización, pero va a ser eso. Ok.
Yo voy a tomar 10 minutos para hablar de hacer un prólogo, 10 minutos para desarrollar la tesis y eso va a ser mis 20 minutos. Y aquí tengo un cronómetro que uso para manejar mi tiempo. Y inicio, yo olvidé, pero ahora lo pongo, a 1 hora y media. Este cronómetro que nos debería servir de guía a nosotros cuando vamos a hacer intervención, de guardar en mente que para tener una conversación útil, deberíamos limitarnos a más o menos 1 hora y media. Ok, inicio. Como prólogo, yo quiero mencionar dos objetivos. Uno es que tengo un mini desacuerdo con Luis, es que Universidad Nueva Civilización siempre he pensado que debería ser nuevas civilizaciones, que hay varias civilizaciones en el pasado de la humanidad y es probable que vamos a tener varias civilizaciones en el futuro y al mínimo vamos a tener varias alternativas de civilización. Y lo que estamos haciendo no es construir la civilización, pero más poniendo esfuerzo para ayudar a desarrollar las civilizaciones que queremos más adentro de todas las civilizaciones humanas posibles. Lo que yo propongo, mi razón de juntarme a Nueva Civilización, a Universidad Nueva Civilización, es de, aunque muchos lo toman por dado, es de intentar de asegurar la supervivencia a largo tiempo de los humanos o más generalmente de un ecosistema que incluye los humanos. La ficción que tenemos de Star Trek y todo eso, donde los humanos son solamente entre ellos y quizás otros humanoides, en una grande nave donde hay ningún animal, ninguna planta, era ciencia ficción, era práctico y todo eso, pero es poco probable. No sabemos cómo hacer eso. Mientras intentar de hacer un domo para tener un ecosistema que se autosostiene, todavía es difícil, pero somos mucho más cerca de hacer eso. Ese es el primer objetivo que yo propongo, que va a ser la orientación de los argumentos que podemos tener hoy, es de pensar a hacer planes para asegurar la supervivencia a largo tiempo de los humanos y del ecosistema que sostiene los humanos. ¿Eso está bien con todos? ¿Sí? Yo veo varias personas diciendo sí, y creo que la supervivencia es eso. El segundo objetivo más específico para esta charla, yo quiero precisarlo desde el inicio. Yo voy a presentar una tesis que la estabilidad del clima ya está destruida y para los 200 años, al estricto mínimo, vamos a tener inestabilidad climática al punto que quizás la agricultura no se puede mantener como se ha mantenido por los 4.000 previos años. No me interesa conversar si es verdad o no. El GIEC ha hecho un reporte que era posible y ya es suficiente para que sea una buena idea de conversarlo. Nadie puede predecir el futuro, hay mucho futuro alternativo y la manera de prepararse por el futuro es de hacer planes para varias alternativas. Y una alternativa muy, muy, muy grave sería no tener el clima de cual la humanidad ha beneficiado por 4.000 años y que ha permitido el desarrollo de la agricultura, una estabilidad y todo eso. ¿Sí? Yo propongo que para hoy, pueden imaginar que yo quiero escribir un libro, no es verdad, pero si se siente menos estresado sobre el avenir de la humanidad, imaginen que es una ficción, donde hay varios que dice, yo tomé solamente dos porque son las más fáciles a especificar: inestabilidad climática y poca energías fósiles. Si había solamente inestabilidad climática y que teníamos una fuente infinita de energía, no tendríamos problema. Con una fuente ilimitada de energía podemos desarrollar la tecnología y podemos tener aire acondicionado en cada casa y cosas mucho más ambiciosas. Si tenemos solamente falta de energía, pero no inestabilidad climática, ya la humanidad ha vivido tiempo como eso. Usaban nave con el viento, molino con el viento, con el mar y todo eso. Y había menos oportunidad quizás para la humanidad, pero no había un problema de sobrevivencia. Lo que es problemático, que es nuevo, es de tener a la vez inestabilidad climática y pocas energías
fósiles, que era energía que se acumularon mucho tiempo antes que llegó la especie humana y que se gastaron en muy poco tiempo. Y cuando, si independientemente de saber si hay que poner CO2 en el atmósfera o no, cuando se pone más difícil a obtener, queda que la humanidad va a tener menos energía en su disponibilidad, solamente lo que viene del sol y de la fuente. Esos son los dos objetivos. Pensar a la supervivencia a largo tiempo, tomar el long time, la perspectiva a largo tiempo, y ponerse en un escenario que yo no pretendo que es lo que va a pasar. Pretendo solamente que es posible que pasara eso y que es una buena idea que algunas personas piensan a cuál tipo de civilización queremos tener y qué podemos hacer para plantar las semillas de tal civilización en tal entorno. Eso. Y fue 6 minutos en vez de 10 minutos, así que soy feliz. ¿Este prólogo está bien para todos? ¿Alguien quiere desmutear y comentar sobre eso rápidamente? ¿O están bien con eso? Ok. Gerardo, tú estabas buscando el botón. Yo te veo en la cámara. Tú estabas buscando cómo unmutear. Yo te unmute. ¿Quieres decir algo? ¿Qué quieres decir con largo plazo? A mí me gustaría que la humanidad sobrevive a la caída de un meteorito en el planeta, colonizando otros planetas y todo eso, y que con ella eso hace sobrevivir la vida tal que nació en el planeta. Eso no pone un tiempo, eso pone solamente una urgencia, porque sabemos que eso puede pasar, pero es apuntar a eso el más tiempo que se puede. ¿Cuánto tiempo esperas vivir tú? ¿1 año, 2 años, 50, 100? Quizás 100 no es razonable ahora, pero seguramente tú quieres vivir el máximo de años que tú puedes. ¿Eso responde a tu pregunta? No. Yo quería que tú me dijeras, para mí, asegurar la supervivencia a largo tiempo, dices tú, o en el largo plazo, sería decir en los próximos 200 años, o en los próximos 500 años, o en los próximos 10 años. Pero un número de años que tú te des como plazo para conseguir el objetivo de asegurar la supervivencia durante ese periodo. Yo creo que yo no tengo demasiado miedo por 10 años, yo tengo miedo por 50 años, pero no quería asustarlo a ustedes. Creo que si ya sobrevivimos los 200 próximos años con una civilización y con la raíz para seguir mucho tiempo después, está bien. Pero sobrevivir en declino y al borde de la extinción por 200 años no es un objetivo en sí mismo. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. 200 años ya podemos hacer planes para que los 200 años la civilización sobrevive. Que la especie sobrevive, hay maneras donde podría supervivir, pero ser en declino y al borde de la extinción. Hay especies que se demoraron 100 años para extinguirse, pero que ya había la traza que era en declino por 100 años antes de su desaparición. ¿Eso es más adecuado como respuesta? Sí, por supuesto. Ok, muy bien. Ok, con eso era mi prólogo y tuvimos tiempo para intervenir. Ahora yo voy a desarrollar la tesis y de nuevo insisto que, y no sé si va a demorarme 10 minutos, que debería ser una conversación. La tesis es, yo no quiero que sea una charla, es algo que se conversa, somos el conversatorio. Mi tesis es que la fase geológica con clima estable que los geólogos han observado y que los humanos no se pusieron más inteligentes, súbitamente inventaron la agricultura. Es que los humanos existían en una época, los humanos genéticamente idénticos a nosotros, con diferencia muy menor, como la melatonina y todo eso, existían en la era de glaciación. Que cuando había la vegetación en Europa, en América, era completamente distinta, era una era inestable del clima. Y los humanos lograron sobrevivir en esta era. Pero cuando geológicamente, por nada que ha causado los humanos, el clima se puso más estable, simplemente era posible de hacer agricultura.
era posible de quedarse en un lugar, de plantar cosas y de aprender a mejorarse y quedarse en la misma región geográfica y de instalarse y de desarrollar una civilización. Siempre viene volcanes, inundación, había cambios, pero muy lento. So, eso es la primera parte de la tesis, que había una fase geológica con clima estable. Y la segunda parte de eso es que el reporte del GIEC es que hay tan feedback loops, no sé cómo decirlo en español, pero una vez que se derrite el hielo del Antártico, va a tomar mucho más tiempo para reconstruirse. Una vez que el gas que está en la tundra del norte de la Rusia y que está en el aire, eso se descongelará por la temperatura, pero una vez que este gas, el metano, el CO2 que está acá, está en el aire, la temperatura va a seguir a subir y entonces son ciclos que van a crecer. So, eso es un hecho. La fase geológica, los humanos, la civilización humana, las civilizaciones humanas que hemos tenido hasta ahora son una consecuencia de un hecho geológico y ahora el GIEC declara que esta fase de estabilidad se está terminando, que vamos a volver a una inestabilidad climática. Y hay gente que critican eso. Yo soy informático, matemático con mucho interés, como dijo Víctor. Yo no tengo la competencia para decir si es verdad o no, pero el hecho que lo dicen es posible. Y el hecho que es posible me parece que es suficiente para pensarlo y prepararse por eso. Si no tiene la razón de que sigamos con un clima estable, bueno, no es tan malo porque sabemos ya cómo manejar eso. O sea, lo hemos manejado por los 4.000 últimos años. Pero eso, ok, eso era el primer punto. Quizás lo voy a destacar para las apuntes que lo voy a enviar después. Y la segunda parte, y lo he dicho en mi introducción, es importante de considerar los dos, porque si había solamente el clima estable, pero que, por ejemplo, la humanidad había descubierto la fusión, podría generar mucha energía y quizás podría tener solución tecnología con grande ventilador o no lo... Enfin, en libro de ficción hay varias soluciones a eso, pero siempre se pone una energía infinita. Y no tenemos una energía infinita, tenemos una energía que llega del sol regularmente, que podemos usar. Tenemos una energía que podemos generar por la fisión, no la fusión, la fisión nuclear, pero eso necesita material especial, uranio y cosas como eso, que tenemos reserva muy finita en la surface externa del planeta. Ir a buscarlo más profundamente donde costaría mucha energía, y es energía que no tenemos y tecnología que no tenemos. So, tenemos un fondo de energía que es finito. En los 200 últimos años tuvimos la ilusión de tener mucha energía, pero en el final era energía solar, las energías fósiles son energía fósil, las energías fósiles son energía solar, que se acumularon por millones de años antes y que gastamos en 200 años. Y no hay que criticar si era malo, moral, inético, imbécil o cualquier de eso. Lo hemos hecho y no vamos a poder seguir haciéndolo. Es como un niño que descubre una billetera llena de billetes y se vive la vida muy bella por 2 o 3 días, pero la billetera no se rellena. Y al momento se va a acabar la plata en la billetera y él va a tener que volver a un ritmo de vida sustentable y tener su propio ingreso y cosas como eso. So, y si no había inestabilidad climática, quizás no sería tan grave de no tener acceso a las energías fósiles, porque ya hemos vivido en un mundo así, como humanos, como especie. En el siglo XVIII, las energías renovables eran en todas partes. Los molinos a agua es energía renovable. Los molinos a vientos es energía renovable.
los caballos que tiran carrete, que transportan a la gente, que comen pasto, que creció con el sol, es energía renovable. Las carabelas que andaba de un continente al otro, donde Christophe Colomb vino a América del Norte, era con energía renovable. Sabemos vivir con eso, pero en un clima estable. En un clima inestable, eso es algo que como especie humana hemos sobrevivido a una era glacial como especie hace mucho tiempo y dado las análisis genéticas de la diversidad genética de los humanos es muy reducida comparado a otra especie. Y una hipótesis, no podemos saber, pero es que la población humana se redució mucho en esta era glacial, que casi como especie no sobrevivimos a la era glacial. Esos son los dos puntos de la tesis que planta el background para la conversación. Y si quieren comentar sobre eso, yo mantengo, yo no sé si eso es lo que va a pasar, no, yo lo creo, pero no tengo la competencia, todo eso. Hay siguiente background científico para decir que es una posibilidad y el solo argumento que yo pongo es que eso es siguiente grave para que lo podamos pensar como background y pensar eso. Si tiene comentarios es el momento, pero quizás va a ayudar un poco si yo doy ejemplo de lo que yo quiero proponer que sea el modelo para el conversatorio. La modalidad ya Víctor lo dijo, lo tengo por escrito acá y lo voy a repetir. La idea es que para que no todos hablan al mismo tiempo, pueden aprender a levantar la mano. Si abren de verdad, no pueden levantar la mano, no lo veo. Lo puede decir en el chat que quiere comentar algo y yo voy a intentar de tomarlo en orden para dar la palabra a la gente en orden. Y normalmente por el orden del chat, deberían tener 5 minutos para desarrollarla. Si se necesita más tiempo, quizás lo podemos tener al final, pero debería intentar de ser en 5 minutos para que todos puedan intervenir. Y yo voy a poner un cronómetro acá, el mismo cronómetro que uso para yo limitarme, lo voy a poner a 5 minutos y lo va a iniciar cada vez que alguien habla. Al final de los 5 minutos, solamente si todos nosotros son de acuerdo, podemos extender y cosas con eso para hablar de eso. Y 10 segundos entre cada participante. Y un ejemplo es, por ejemplo, mi punto que yo preparé, tengo algunos otros, pero esos son los que yo quería poner como ejemplo. Si hay inestabilidad climática, ¿qué podemos hacer como humanos? Otro que volver a las cuevas de la manera que éramos en la era glacial. Hay conversación, había proyecto de crear domos en Marte. Y es muy difícil, es muy ciencia ficción, pero la gente invertía en plata. Hay proyectos, hay domos que se han creado para cultivos en domos sobre la planeta. Pero eso necesita energía. Hay que crearlo ahora, antes que viene la inestabilidad climática. Pero cuando estamos explorando, hay también que si hay inestabilidad climática, podemos imaginar que la especie humana va a volver a una vida nómade y que las bandas, las tribus o los humanos van a mover en la surface para seguir los climas que les son favorables. A un momento, si queremos planificar para un futuro tal que lo que he descrito, hay que pensar qué sociedad, qué civilización queremos y qué podríamos hacer ahora como desarrollo de técnica moderna de alojamiento móvil para no tener que volver a civilización pasada, como bancos de seguridad y cosas como eso. Y aquí tiene un ejemplo de lo que pasa cuando se acaba el tiempo. ¿Escucharon el gong o no? Sí. Ok, bueno. Así yo no voy a criticar a nadie por hablar más de 5 minutos, más que yo me critico a mí para hablar más de 10 minutos. Pero aquí se ve el overtime y es el señal que uno debería terminar. Tengo otros ejemplos, pero lo guardaré para iniciar la conversación. Eso era la tesis y propongo de iniciar con el conversatorio. ¿Está bien o alguien quiere comentar sobre la modalidad y sobre las tesis antes? Voy a configurar eso a 5 minutos. Luis. Yo quisiera hacer un comentario sobre la afirmación inicial que hizo Jeremy respecto a una nueva civilización o varias civilizaciones futuras, afirmando que habría una discrepancia con lo que yo pienso.
Sobre eso, en realidad, yo tengo el convencimiento de que la humanidad se está actualmente fraccionando muy radicalmente, y que lo más probable es que en el futuro existan por lo menos 3 estructuras civilizatorias diversas, eh, considerando justamente los problemas, las respuestas que se le den a los problemas que plantea Jeremy, que son los que están afectando actualmente y en el futuro afectarán a la humanidad. Esas 3 civilizaciones o estructuras civilizatorias las he desarrollado muy fuertemente, digamos, muy ampliamente en mis novelas, que son novelas de anticipación histórica, que yo las llamo, mientras que en mis trabajos específicos sobre una nueva civilización, lo que me esfuerzo es justamente en plantear la posibilidad y la tarea de que nosotros vayamos a construir una civilización, una nueva civilización entre varias que van a existir en el futuro. Y hablo de una civilización de personas de conocimiento, creativas, autónomas y solidarias. Pero la idea es que habrá en el futuro varias civilizaciones. En las novelas yo las he formalizado un poco diciendo que por una parte de la sociedad, tal vez un menor grupo, pero muy poderoso, va a construir una sociedad hipertecnologizada, que está ya construyéndose con inteligencia artificial, con la robótica y con todos los adelantos tecnológicos de las comunicaciones más avanzadas, vinculando el cerebro con computadores, digámoslo así. Otra civilización creo que camina en la dirección de lo que llamo los humanos potenciados biológicamente, es decir, a través de la transformación de la ingeniería genética y de la operación a nivel, digamos, biológico del ser humano, se puede ir construyendo un tipo de individuos potenciados biológicamente, fuertes en cierto sentido, tal vez con una vida más larga. Pero creo que la buena civilización es la que yo llamo la civilización de los espíritus cordiales, es decir, la civilización de esas personas que han desarrollado el conocimiento, el espíritu, la solidaridad, la creatividad, la autonomía, y que es aquella por la cual yo apuesto y que estoy tratando, digamos, de atraer energías humanas, intelectuales y sociales y culturales para construirla. Eso es lo que yo preveo como 3 respuestas distintas a una realidad que es esta que describe Jeremy, que va a ser un mundo en el cual va a ser muy difícil vivir, sobrevivir, pero que se están generando en la práctica estos 3 tipos de respuestas, y que probablemente la humanidad en el futuro va a estar más fraccionada que integrada globalmente, es lo que me imagino. Muy bien. Muchas gracias, Luis. En final, estamos más de acuerdo de lo que yo decía, pero está bien. Yo pienso también pero yo pienso que uno puede plantar semillas de civilización que van a evolucionar y dividirse, como cuando tú tienes un hijo. Cuando tú tienes hijos, ellos se van a reproducir y van a tener hijos que no tienen exactamente tu código genético, pero que van a diversificar. Podemos poner la semilla para varias civilizaciones, pero estamos de acuerdo. Víctor quiere hablar. Sí, sí, es tu turno, Víctor. Gracias, Jeremy. Mira, me quedé pensando a propósito de lo que estaba diciendo Luis, y me surgió la siguiente interrogante, que tal vez sería interesante poder abordarla, tal vez no al tiro, pero en el transcurso de este conversatorio. Me pregunto quién o desde dónde, desde qué disciplina debería surgir la o las respuestas a estas interrogantes que plantea respecto de diseñar nuevas civilizaciones en este escenario de dificultades climáticas y de escasez de recursos fósiles. ¿En qué disciplinas deberíamos confiar o merecería nuestra mayor atención? Esa es mi pregunta.
So, yo tengo una respuesta, pero me gustaría que otros proponen respuesta para que no sea yo monopolizando la palabra. Y yo creo que Judy ha pensado un poco en eso. Hemos tenido conversado sobre eso en el pasado. Sí, yo pienso que no se puede plantear, es que tenemos que observar y ver lo que está emergiendo. Recordamos que la evolución es una constante transformación. Últimamente estoy estudiando mucho la cosmovisión mapuche y ellos son mapuche, gente que estudia, que está completamente dedicado a observar la naturaleza y aprender con ella. Entonces, yo pienso que ella es nuestra maestra y nuestro gran desafío hoy en día y tiene mucho que ver también por un anhelo de nosotros, los seres humanos, de vincularnos más con la naturaleza. No es simple recursos, por supuesto, es un ser viviente, entonces escucharla. Y ella, últimamente me encanta eso, ella también es queer, ella también siempre está evolucionándose en sí mismo también, ¿no? Entonces observamos con la crisis climática qué está pasando con la tierra misma y ir como danzando con ella. Eso es mi reflexión. So, Omar, tú pusiste algo en el foro. ¿Es que tú querías decir para esta cosa o tú querías hacer una otra pregunta? Sí, mira, respecto a cambiar la forma de vivir, yo creo que debe partir a través de la educación. Una forma es, por ejemplo, los saberes, los aprendizajes, los diferentes, la neurociencia, cómo hacer el puente entre la neurociencia y la educación. Entonces, hay elementos del metaaprendizaje, por ejemplo, permite establecer el vínculo entre la neurociencia y la educación y de los valores. Entonces, esta forma de cambiar la forma de vivir, yo creo que es fundamental comenzar con la educación. Dentro de... Mira, yo en este momento me nombraron vicepresidente del Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica. Y ahí estamos proponiendo 5 formas de pedagogía distintas para aplicarla en las diferentes universidades e instituciones pedagógicas. En el fondo es cómo transformar la educación de tal modo que el alumno sea partícipe y no solamente sometido a una transmisión de conocimiento, se produzcan procesos autoorganizativos del aprendizaje. Entonces tenemos varias herramientas y vamos a publicar en este momento un libro que es para difundir cuáles son las pedagogías emergentes que se llaman. Más o menos eso es lo que le podría yo decir de que la educación en este momento es fundamental desde la básica hasta la universitaria. Y que acá no lo veo que no lo han tocado, no sé. Okay. Espera, Víctor, uno es que estoy de acuerdo que la educación es súper importante. Yo soy educador, yo después Víctor, después Gerardo, ¿ok? Estoy de acuerdo que la educación es súper importante, la manera de cambiar y todo eso, completamente de acuerdo. Hay algo que quiero agregar, que en la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis eran ocupando Europa, ellos enseñaron en ejercicio de matemática, daban ejercicio para calcular la manera más eficiente de matar a judíos, a niños. La educación es una herramienta muy poderosa, yo estoy de acuerdo, pero hay que decidir qué enseñar también, porque se puede enseñar que el crecimiento infinito es la manera que ha vivido siempre la humanidad, porque quizás es verdad de los 200 últimos años y que se toman por verdad,
Y eso se ha hecho y se hace todavía en escuela de economía. So, cambiar la educación, yo estoy de acuerdo contigo que es una herramienta grande y yo trabajo en eso. Yo soy educador y te felicito por lo que tú describes. Pero yo tengo conciencia que hay también que pensar mucho a lo que queremos enseñar y inventar nuevas cosas a enseñar, como nueva civilización y todo eso. No logro hablar mientras noto, pero lo voy a anotar acá. Víctor quería comentar algo y Gerardo quería comentar algo. Por favor, cuando intervienen, intentan decir si es una nueva pregunta, ponerlo en el chat, o si es un comentario sobre la pregunta que conversamos ahora. Me va a ayudar para las apuntes y también para asignar la palabra, porque si crean una nueva pregunta, quizás hay que dejar los otros terminar de comentar sobre esto. Víctor, ¿es una nueva pregunta o es un comentario sobre la educación? Es un comentario sobre la educación y también sobre lo que decía Judy, Judith. antes. Ok, vale. Tiene la palabra y después Gerardo. ¿Ok, Gerardo? Ok. Mira, el comentario que es profundizar en el fondo lo que decía Judith y también lo que decía Omar, el siguiente. Se habló de, claro, yo preguntaba desde qué disciplina podríamos afrontar este desafío. Y se habló entonces de la necesidad de observar e ir con la tierra, acompañar a la tierra o como ser vivo, qué sé yo, y también de educarnos y enseñarnos sobre esto de observar y estar al lado de lo que le ocurre a este ser vivo. Mi pregunta tiene que ver con desde qué óptica. Por ejemplo, como entiendo porque dice Pablo Raceto, conocer desde la ciencia es una óptica, pero también nosotros podríamos conocer a la Tierra, lo que ocurre con el cambio climático, lo que ocurre con la humanidad a propósito del cambio climático, etcétera, desde la óptica de la espiritualidad. ¿Sí? Y eso necesariamente cambia la actitud o la posición del ser humano respecto de estos problemas y de la proyección que pueden tener. Ese es mi comentario. Muy bien. Te entiendo. Gerardo, ¿quieres poner tu comentario ahora? Sí, sí, sí. ¿Es Mira, sobre la disciplina de dónde debería venir la respuesta, sobre la educación, o es una nueva pregunta? es una nueva pregunta que va a la tesis que tú planteas o al escenario que tú propones para discutir. Son dos puntos, dos comentarios que quisiera hacer. El primero es una pregunta en realidad. El concepto de umbral, que me parece a mí que es crucial, cuando hay un proceso de cambio, el concepto de umbral apunta a en qué momento de una trayectoria lineal, suave, se pasa a un cambio brusco que tiene que ver con un colapso sistémico, con una crisis sistémica. En el caso del cambio climático, ¿cuán cerca estamos de alcanzar un umbral que nos conduzca a una crisis sistémica ambiental, con aceleración de los procesos? Por ejemplo, tú diste como ejemplo de que se está fundiendo ¿cómo se llama? El permafrost, ¿no? Se está derritiendo el permafrost. Y esto liberaría gases con efecto invernadero. ¿En qué medida fenómenos como ese, el derretimiento del Ártico, de los hielos del Ártico y del continente antártico, en qué medida esos procesos que ya están en marcha pueden acelerarse y llevarnos a un umbral crítico sistémico? Y hasta dónde, en relación con ese mismo tema, hasta dónde el cumplimiento de los acuerdos de París para control del calentamiento global, si se cumplen en los plazos que se han fijado, podrían evitar que lleguemos a ese umbral. Ese es un primer punto. Mi otro comentario es respecto a la segunda parte de tu hipótesis, el agotamiento de los combustibles fósiles. Yo tengo la impresión, por lo que he leído, no soy experto en el tema, de que en la reserva de combustibles fósiles conocida se ha ido ampliando bastantemente. Es muy, muy superior a la que existía cuando se hicieron los primeros
pronósticos, los primeros escenarios de que se estaba agotando los combustibles fósiles. O sea, el problema no viene de que vaya a haber escasez próxima de combustibles fósiles, sino que que la forma como se están usando esos combustibles fósiles está produciendo un efecto invernadero, un calentamiento global y otra serie de consecuencias sobre el sistema climático. Desde esa perspectiva, yo me confieso un optimista tecnológico, que creo que lo que se viene es una reconversión del sistema mundial de generación de energía o de captación de energía solar, y que no sería necesario seguir utilizando tanto combustible fósil. Pero al mismo tiempo que soy optimista tecnológico, soy pesimista político. Es decir, para que se deje de consumir combustibles fósiles, hay que manejarse políticamente con intereses gigantescos que están en la industria de los combustibles fósiles. Y la pregunta del millón es cómo crear un escenario favorable a que esas industrias de combustibles fósiles cambien su giro, abandonen. Así como los criadores de caballo se pasaron, en algún momento esos capitales se pasaron a producir automóviles, ¿en qué momento podíamos encontrarnos con que los mismos intereses vinculados a la producción de combustibles fósiles cambian su giro y se dedican fundamentalmente a la producción de energías limpias? Sí, entiendo. Eso. Son dos preguntas en una. Si tú habías manejado, podría haber tenido 2 veces 5 minutos, pero lograste hacer 2 en 5 minutos. Te felicito. Si alguien quiere... ok, yo voy a tomar la palabra y me voy a poner un cronómetro para asegurarme que no pasó 5 minutos. Una cosa, y no lo toma mal para nada, Gerardo, la conversación sobre si se agotan los recursos o no es algo que quería evitar para hoy, porque es un tema que podría ser un conversatorio entero. Te voy a responder de manera corta, porque una vez que levanta la pregunta, si se ignora, se queda pegado en la cabeza de todos y no podemos conversar de otra cosa de manera tranquilo. Y siempre con el hecho que, bueno, yo leo mucho de tecnología y de ciencia, pero básicamente dependo de la respuesta de otros, no soy experto en el tema. Y el concepto de Obral, igual, yo no quería que pasamos demasiado tiempo en argumentar si hay un colapso o no, pero te voy a dar la respuesta que he leído en varios libros que yo creo, y no soy experto y todo eso, pero espero que no vamos a pasar las 52 minutos que siguen preguntándose si realmente va a ser un colapso, si realmente vamos a tener un agotamiento de recursos, porque lo que puse al inicio es, ponemos eso como hipótesis e imaginamos como en un libro de ficción de Luis, ¿qué pasaría? ¿Qué civilización podemos tener? ¿Ok? ¿Entiende el contexto de mi respuesta, Gerardo? ¿Sí? Sí, dale nomás. Ok. Primero, el colapso. Hay varias gente. En Francia parece que la comunidad es mucho más activa que en Estados Unidos o más aún en Chile, que el colapso ya está. Hay varias crisis que ocurrieron y cuando todas las crisis se suman hay un colapso y un colapso es cuando tú no puedes volver atrás. Cuando hay una crisis, hay algo que se cae y bueno, uno se rompe la pierna, es una crisis, pero uno se descansa durante tiempo, se repara la pierna y uno puede volver a caminar. Si uno tiene que amputar la pierna, es un colapso, uno no puede volver a caminar. Enfin, hay prótesis y cosas como eso, la analogía tiene su límite. Hay mucha gente que argumentan que el colapso ya hay varios colapsos que ocurrieron. La pérdida de la biodiversidad es un indicador muy, muy, muy formal y eso. Se llama la colapsología en Francia. El reporte al Club de Rome de 72 ya mencionaban eso y sus autores han dado update y a priori siempre hay gente que critican, que dice que no, pero hay un grupo y son principalmente científicos que dice que el colapso ya inició y que va a ser una serie de colapsos
y que no es una línea no es lineal o nada, pero ya llegamos a un umbral. Es la respuesta que yo tengo. Pero, de nuevo, es algo que podría ser un tema de conversatorio por eso mismo. Me quedan 2 minutos para hablar de los recursos. Eso yo soy un poco más competente, yo creo. Al mínimo lo entendí mejor y hizo los argumentos que escuché míos. Cuando se descubrió el petróleo en Estados Unidos en particular, era muy fácil de extraer un barril de petróleo. Básicamente hay gente que hacían un hoyo con solamente su músculo y sacaban petróleo y se podía ayudar y todo eso. ¿Claro? Pero toda la fuente fácil de petróleo ya se han usado. Cuando los Estados Unidos encontraron como tú dices, que la reserva conocida se han ampliado, el gas de schist es mucho más difícil y mucho menos eficiente para extraer y es mucho más esfuerzo. No basta con alguien que viene con un pioche y que hace un hoyo. Hay que tener mucho mecanismo, hay que gastar mucha energía para recuperar la misma energía que antes. Y la gente que han estudiado eso formalmente lo llamaron el retorno para un barril de petróleo. ¿Cuánto barril de petróleo puede extraer? El retorno de la energía. Y eso ha sido bajando y bajando y bajando y bajando. Ahora, para extraer petróleo, hay que hacer una estación en el océano que va a buscar abajo del océano muy profundamente. Es muy costoso, es muy peligroso. Y cuando vino la crisis del COVID, hay varios que tuvieron que cerrar porque no era rentable. Y eso es verdad para el petróleo, pero hay cosas similares para los metales. Los metales raros que se usan en las baterías principalmente, en los paneles solares, en la máquina de viento, las alas para generar electricidad con viento. Esos son de energía renovable, pero los elementos que se usan para hacer eso, los metales, no son renovables y necesitan mucha energía para extraerse. Todavía no hay solar panel que fue construido solamente con energía de panel solar. El aguantamiento de recursos está en el reporte de GIEC. Hay varios que lo habían comentado antes. A priori es real. Pero de nuevo, no soy un matemático computing, no es mi área de investigación o nada. Yo propongo de tomarlo eso como tesis y de intentar de imaginar cuál civilización queremos en un mundo donde no tenemos tan energía fósil todavía. Yo no he dicho que no iba a quedar ninguna. Es que o tenemos que usar menos para no producir CO2 en la atmósfera, o son tan costosos a extraer que de todas maneras no podemos extraer mucho, no podemos usar mucho. Y donde hay el umbral, ya llegamos y ya estamos en inestabilidad climática. Los acuerdos de París que tú comentaste, todos están de acuerdo que no han cambiado nada y que no se van a lograr y que ya el 1.5 no vamos a poder mantener. La esperanza es de no lograr a 2 grados y ya 2 grados, el pasado, los cambios de 2 grados eran enormes. Y era mucho más lento de lo que tenemos. Y hablé demasiado. Pero bueno, ok. ¿Me perdonan? Ok, me perdonan. ¿Alguien tiene una otra intervención? O yo reinicio con mi ejemplo de intervención para mostrar lo que yo esperaba. Después es conversación entre todos. Lo que espero es que toman una condición que hemos hablado, costo de acceso a energía fósil elevado. Intenten pensar ustedes qué sería la consecuencia de eso y cómo podemos prepararnos a eso. El ejemplo, si el costo del exceso de energía fósil es elevado, quizás la humanidad debería readoptar la fuerza animal y en vez de el club hípico va a tener un renacimiento en el centro de taxi de Santiago, porque las autos no van a poder andar y son los caballos del club hípico que va a transportar todos. Lo digo más de chiste que de realidad, pero quizás. Pero entonces lo que podríamos hacer es no volver al pasado, usar los conocimientos que tenemos de biología, de psicología animal, para diseñar mejor y no volver atrás a la Inglaterra del siglo XVIII que tenía caballo y todo eso, pero usar fuerza animal de manera inteligente. Un otro, si partimos de la idea de costo de energía, es que vamos a calentarnos los humanos y vamos a volver a quemar leña. Y Chile es muy
conocido que la leña contamina hasta que en la aglomeración la gente no puede respirar. En el sur de Chile peor, pero hasta en Santiago. Pero hay centro que ha estudiado técnica eficiente de quemar leña, el rocket stove y cosas como eso. Hay alternativa. Y olvidé de ponerme el cronómetro. Y la energía nuclear es una otra opción y hay que ver lo que habría que hacer y cosas como eso. Eso sería una contribución y es un modelo para de las contribuciones que yo propongo que tengamos cada uno, cada vez pensando a el problema, la solución y lo que podemos hacer ahora para prepararnos. ¿Alguien quiere hacer una sugerencia o una reacción a la que yo describí? Y los que no han participado hasta ahora, como Howard, Hugo, Juan Luis y Vanessa, están invitados a participar. No quiero excluir a nadie. Y Rudy, sí. Gerardo, ¿yo respondí bien a tu pregunta o no? Sí, 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 pero como tú dices, da para otros encuentros. Sí, si tú propones un conversatorio sobre eso, te voy a apoyar y te voy a ayudar de todo mi corazón. Pero por el momento, a mí lo que yo propuse es de tener una conversación sobre lo que podemos hacer si va a pasar eso, no de saber si va a pasar eso o no, o si ya pasó. Mira, yo tengo, mientras algunos otros iluminan, una pregunta. Hace muchos años atrás, leyendo algo en el ámbito de ficción, vi los avances que se habían hecho hasta ese momento o el desafío tecnológico que implicaba la fisión nuclear. No, fusión. No, perdón, la fusión nuclear. La fusión nuclear. Sí. Que sería la energía del futuro porque es una energía que funciona, usa el agua o el hidrógeno o el oxígeno, no sé, Sí. como materia prima, pero el gran desafío era que las temperaturas que se necesitaban eran altísimas. Entonces cualquier receptáculo que se usara se fundía. Y la única forma era crear campos magnéticos, una especie de receptáculo de campos magnéticos y al interior de eso producir este fenómeno de fusión nuclear. Uh-huh. Esas tecnologías, entiendo que en Francia hay laboratorios que están trabajando en eso. ¿Representan una esperanza cierta para una energía muy limpia? Esa es tu pregunta, ¿sí? Yo tengo una respuesta, pero si alguien otro quiere comentar al respecto, yo no tendré tan la impresión de monopolizar el dicho. Y la pregunta de Judy la anoté y la conversamos después. Luis, ¿tú querías comentar algo sobre la fusión? Yo quiero decir algo, pero no directamente sobre lo que se está comentando. Así que después de que tú respondas... te anoto. Yo voy a responder de manera corta, Gerardo. Hace 30 años que la fusión nuclear es una experiencia. Se han creado varios laboratorios para hacer experimentos y siempre lo predicen por 5 años o 10 años después. Hace 30 años, hace 20 años, hace 10 años. Todavía no existe. Hay Jean Covici, que es un especialista del nuclear en Francia, que argumenta que todavía no lo tenemos y no sabemos cuándo lo vamos a tener. Es equivalente, su dicho es de esperar que vamos a encontrar eso, es equivalente a esperar que los extraterrestres van a llegar a la planeta Tierra y salvarnos, o que Dios va a llegar y salvarnos. Es una experiencia inactiva. Puede ser activa, un poco más activa, yo no estoy completamente de acuerdo con él, porque hacer investigación en esta dirección está bien, pero es una apuesta de basar todo en eso. ¿Me entiende? Y de nuevo, Sí. no soy especialista, pero hay un otro argumento que yo vi y que a mí me convence más aún, es que el problema es que la curva de consumo energético de la especie humana sube exponencialmente. Y si tú subes de 2% solamente la consumpción, y si tú logras encontrar una fuente de energía que permite de seguir creciendo, vamos a llegar a un límite de cualquier manera, y cuando tú haces el cálculo, solamente 2%, pucha, si tú inviertes en el banco, tú esperas tener 2% de ingreso, de mejoramiento y todo eso, pero eso todavía es exponencial. Significa que en 200 años
vamos a consumir toda la energía del sol. 200 años con 2% de ingreso cada año, sube exponencialmente a un momento y tener una fusión o otra fuente de energía que genera tan energía que el sol en el planeta Tierra es imposible, no se puede. Hay argumento para decir que hay que parar la consumpción, que el problema no es de generar más energía, es de no seguir aumentando exponencialmente. Pero la respuesta más compacta a tu pregunta es que es una apuesta. Encontrar la fusión daría una solución tecnológica, pero todavía faltaría lo que tú dices, una solución política, o lo llamo una solución sociológica, para decir que no podemos seguir reproduciendo, creciendo en nombre y en consumo como bacterias que encuentran azúcar, porque al momento vamos a encontrar límites. Y ya encontramos algunos límites y las superamos, y que sigamos creciendo, la próxima límite puede ser peor aún. ¿Eso responde a tu pregunta? Sí, pero parcialmente, porque yo diría que, por un lado, el tratar de que no siga aumentando a la misma tasa el consumo de energía, es muy razonable todo lo que tú dices, pero para conseguir eso, no solamente existe la vertiente, digamos, sociocultural, de cambio de hábitos de consumo por parte de la población humana, sino que está también la vertiente tecnológica, en la cual tú produces cada vez, por ejemplo, ponle tú un ejemplo del consumo de energía en Estados Unidos durante el invierno para calefaccionar las casas. Tú puedes cambiar que la gente, en vez de estar en una casa con 25 grados, baje a 18 grados, es un cambio cultural de consumo, pero por otro lado puedes tener materiales aislantes inmensamente superiores y combustibles más baratos para calentar la casa. Entonces, la vertiente tecnológica creo que abre una ventana de optimismo en cuanto a reducir la tasa de crecimiento de la demanda de energías en el futuro. Estamos de acuerdo. Ok. Después tengo Luis y Judy. Judy había levantado puesto su pregunta antes en el chat, y ahora tengo que leer en el chat. Luis, ¿tú quieres hablar ahora? Sí. Ok. Judy, sí. Espero que no te tome ofensa, y mientras Luis habla, yo voy a procesar el chat. Sí, Luis, mira, tiene la palabra. Yo me atengo a mi idea de que estamos caminando en tres direcciones diferentes hacia, en el fondo, tres civilizaciones. Y creo que cada una de ellas está tratando de resolver de manera diferente tres grandes problemas o desafíos que se enfrentan y que son indispensables de resolver. Uno es el tema de la energía, naturalmente. La sociedad necesita energía. El segundo problema es el de la alimentación, también obvio. Y el tercer gran tema es el de la salud, cómo garantizar, cómo asegurar frente a amenazas crecientes para la vida y para la salud humana que vendrán y que se están ya dando, estamos viviendo estos días, ¿no es cierto?, en el mundo, cómo asegurar la salud de las personas. Y en esa dirección me parece que son... cada civilización está buscando la autonomía, tener soberanía alimentaria, soberanía energética y soberanía en términos de la salud. La civilización hipertecnologizada está resolviendo y va a resolver el tema de la energía apropiándose de la escasa energía que existirá en el futuro basado en los fósiles y basado en la energía nuclear y en la energía del hidrógeno y otras que van a lograr desarrollar tecnológicamente. La alimentación ya están trabajando muy profundamente, incluso en producir carne en industria, sin necesidad de crianza de animales. Y creo que el tema de la salud lo buscarán resolver a través del desarrollo de la genética y de vacunas cada vez más sofisticadas, etc. En el ámbito específico de la civilización a la cual yo aspiro, digámoslo así, esta de los que llamo espíritus cordiales, para darles un nombre, esta civilización de las personas de conocimiento,
creativas, autónomas y solidarias. Yo creo que la energía que tenemos que desarrollar son las energías limpias, las energías que están al alcance con cierta facilidad, porque vienen del sol, vienen del viento, vienen de las plantas, vienen de los animales, como señala Jeremy. En el caso de la alimentación, bueno, trabajar en la soberanía alimentaria a través del desarrollo de huertos orgánicos, de agroecología, de permacultura, en fin, de crianzas de gallinas en formas naturales, y hay formas de resolver, como en el pasado la humanidad siempre los resolvió también estos problemas. Y en términos de la salud también, yo creo que la salud humana, desde la perspectiva de una nueva civilización como esta, dependerá mucho de la salud mental, de la salud espiritual, de la integración psíquica, digamos, de las personas. Entonces, a mí me parece que vamos, la humanidad va caminando en direcciones distintas. Los recursos pocos, energéticos, alimentarios, se van a concentrar y van a quedar en manos de una parte de la sociedad, de los más ricos, de los países más avanzados, con ciertas estructuras. Naturalmente que habrá, no son civilizaciones que van a estar totalmente separadas una de la otra, habrá intercambios, habrá conexiones, habrá aprendizajes de algunos aspectos mutuos, habrá aprovechamiento de tecnologías informáticas, por ejemplo, en la civilización de los espíritus cordiales, pero yo creo que vamos en caminos distintos y nuestra tarea es desarrollar estas energías renovables, estas formas de alimentación y de soberanía sustentables, respetuosas del orden, digamos, natural, de la naturaleza, y desarrollar un ser humano más sano en cuanto integrado en sus dimensiones corporales, mentales, psicológicas, espirituales. Esa es mi respuesta, digamos, frente al problema que estamos conversando. So, Gerardo, ¿tú quieres responder a Luis o tú quieres plantear una nueva pregunta? No, comentar lo de Luis. Ok, tiene un minuto para que no nos quedamos pegados en cada tema. Y tendrá una extensión si... Sí, mira, básicamente que yo no creo que estas tres civilizaciones o cursos civilizatorios sean mutuamente excluyentes. Son diferentes. Y de dónde esté el acento, dónde se ponga el acento, puede significar evidentemente un rumbo distinto, pero no los veo como excluyentes. Veo que se pueden complementar perfectamente. Y no sé si tiene que ver con lo que estoy diciendo, pero yo diría que la relación dialéctica que hubo en los últimos décadas entre socialismo y capitalismo muestra ese efecto interactivo. El capitalismo evolucionó tremendamente hacia una economía de sociedad de bienestar gracias a la presión de los movimientos socialistas. Y los socialismos maduraron también en otra dirección debido al avance tecnológico y gigantesco producido por el sistema capitalista. Entonces, no creo que deban considerarse estas tres modelos civilizatorios que tú planteas como recíprocamente excluyentes. Creo que pueden ser complementarios e interactuar entre sí. Sí. Estoy de acuerdo con lo que dice Permíteme Gerardo. responderte. Yo creo, y lo dije también, perdón. Sí, responde. Yo creo, y lo dije también, que estas tres orientaciones se conectan y no son separadas. Pero lo que me parece que genera la diferencia, el hecho de que sean estructuras que van a ser distintas, es precisamente la situación de que no se contará con energías suficientes para mantener un sistema tecnológico avanzado para toda la humanidad, por ejemplo. Y por eso creo que va a ser concentrada el uso de las energías por parte de los que pueden acceder a eso. Y lo mismo va a pasar con los alimentos, y lo mismo va a pasar
porque el contexto de esas dos condiciones que nos ha planteado Jeremy al comienzo, y estamos hablando en esa hipótesis, ¿no es cierto?, de ausencia, de insuficiencia de energías fósiles y de cambio climático, yo creo que cambian completamente la dinámica de una humanidad que integrada avanza, digamos, haciendo que todos los beneficios se vayan compartiendo y socializando. Esa es lo que pienso, digamos, como probable, naturalmente. Y me hace pensar que esta integración dinámica de todas estas tendencias vayan a ser armonizadas. Pero no veo que puedan ser armonizadas en ese contexto de insuficiencia energética y de cambio climático que va a afectar a la humanidad y que por lo tanto va a llevar a que los poderosos se encierren en un mundo, digamos, más autónomo, ¿ya? Y el resto de la sociedad tendremos que sobrevivir en condiciones más duras y recurriendo a unos recursos humanos fundamentalmente y a una naturaleza afectada, en la cual tendremos que inventar creativamente y solidariamente respuestas nuevas a los temas, sin que se pierda lo que ya se tiene, por ejemplo, bueno, accesos a Internet y ese tipo de tecnología en alguna medida van a estar siempre disponibles, es probable, digamos. Pero, en fin, eso. Okay. A mí me gustaría dar la palabra a Judy porque fue muy paciente, tenía una pregunta hace tiempo. Sí, tú preguntaste sobre la energía solar. Y yo creo que Vanessa tiene un inicio de respuesta y quizás otros tiene. Después Víctor puede o poner la pregunta que él tenía antes o la nueva pregunta que él dice que él tiene en el chat. Pero primero la palabra a Judy. No, eso sí, estoy leyendo las respuestas y yo igual pienso que... Pero espera, dígala en altavoz tu pregunta, porque la leí en el chat, la escribí en mi coda, pero dígala en altavoz para que todos sepan. No sé si todos leen el chat y todos saben de qué tú hablas. Es que estoy preguntando por qué no podríamos depender en la energía solar para un largo tiempo. Y varios me contestaban, Vanessa, con eso de que los materiales que que utilizamos con los paneles pueden desaparecer. Y también Víctor ha dicho que es también posible diseñar nuestras viviendas y edificios en una forma mucho más sustentable, que no necesita tanto energía solar. Sí, eso sí, pero sigo pensando que igual la energía solar o también la energía del viento, tenemos que ir en esta dirección. Pero también quisiera decir que más bien en relación con Gerardo, yo pienso que estamos con las ganas políticas aún. Yo pienso que hay una voluntad política. Este nuevo libro por Raúl Sor, El mundo será verde o no será, es lo que está emergiendo con mucha gente. Y señalo más que nada a los jóvenes que están ya comiendo en una forma diferente. Están ya, no quieren trabajar en los ismos y istas como antes. Las profesiones no están atrayéndolos, están queriendo de hacer otra cosa. Hay mucha gente tratando de vivir experimentar con otras maneras de juntarnos, los famosos ecoaldeas. Hay miles de formas ya de esos que me fascina, porque yo pienso que lo que tenemos que hacerlo en comunidad. ¿Y cuáles son las reglas para una comunidad? ¿Cómo se puede sobrevivir en comunidad? Entonces, eso yo estoy fascinada de lo que está pasando. Y yo pienso que hay un cambio, estamos llegando a esta masa crítica, siento yo, del famoso mono 100, que queremos algo diferente como seres humanos. Eso.
Ok. Vanessa, ¿quiere formalizar lo que dijiste en el chat o está bien con eso? Yo creo, no sé si tengo mucho más que agregar, más que, o sea, en términos de solución, más que decir que el problema igual es complejo, porque en el fondo hace un tiempo leí un artículo de como de la vida de los paneles solares y de que ahora que cuando mueren están contaminando un montón, o sea, se tiran a la basura y no sabemos qué hacer. Entonces, sí, eso. No tengo más que decir que es un problema súper complejo, que al final existir significa un poco contaminar, ¿no? Y que es difícil reducir por completo, o sea, eliminar por completo nuestros desechos. Eso. Yo puedo agregar una distinción que puede ser útil a Judy. Tú se ve la madera de tu casa atrás de ti. Eso es energía solar también, porque los árboles no crecen sin el sol y es principalmente el sol que permite a los árboles de crecer y cosas como eso. La energía solar es muy grande. La energía solar generó el petróleo hace miles, millones de años. Todo es energía solar y vamos a hacer con la energía solar que hay. ¿Sí? Y si podíamos esperar, el petróleo se va a regenerar, pero hay que esperar millones de años para que se regenere y la humanidad consume la energía en una velocidad mucho más grande que la velocidad de la energía solar que llega al planeta. Tú hablas de los paneles fotovoltaicos y esos no son muy eficientes, son menos eficientes que las plantas y todo eso. Ya lo conversamos antes, me repito, pero es para el beneficio de todos. Hay los paneles termosolares que generan calor y se usaban antes de la explosión eléctrica y todo eso en Estados Unidos, al inicio de Estados Unidos. Se usaban paneles termosolar para calentar el agua. Hay técnicas para calentar casa con el sol y que este calor se guarda en la noche. Y sí, se van a ayudar. La pregunta es ¿por qué no sería suficiente? Es porque hay una curva de consumo que aumenta exponencialmente. Es seguro que cualquier cosa que logramos, si esta curva sigue, al momento va a tener límites. Y que sea en 200 o en 10 años. No va a ser suficiente si no, como especie, no cambiamos nuestro aumento regular de consumo de energía, que sea solar o no. ¿Eso responde a tu pregunta? Hay el problema, los paneles fotovoltaicos, la respuesta de Vanessa es completamente válida, pero es solamente una fracción de la manera de usar la energía solar y el problema, yo creo, uno de los problemas es el consumo. Toda la solución que quieren generar más energía sin resolver el problema del consumo que aumenta todo el tiempo, no son solamente alejando la solución. Y está en rojo en el tiempo. Ok. ¿Con esto respondimos a tu pregunta, Judy? Ok. Después Víctor tenía dos preguntas. Por favor, elija una y Gerardo tiene una. ¿O Gerardo, tenía una contribución corta a la pregunta de Judy? Estás en muto. Te puedes desmutar si tú quieres. Ok. Intenté de unmutar, pero no lo logro. Tienes que hacerlo tú. Ok. Si tú no lo logras. Ok. Vamos a hablar de eso, Hugo. Perdón, no me escucharon lo que dije. No, por eso está más en muto. No, lo que yo tengo es un comentario a propósito de lo que dice aquí planificación familiar versus Sí, uso de energía. eso, vamos a venir a este tema más tarde. Lo noté. Por el momento es la pregunta de Víctor Vera. ¿Te parece? Sí, sí. Okay. Víctor tiene la palabra. Muchas gracias, Jeremy. Mira, tal vez es un poco, no en la dirección de lo que estamos conversando ahora, pero quisiera dejar planteada la pregunta de todas formas. Sí. Estoy de acuerdo con Luis en relación a que parece ser que los modelos civilizatorios que mejor conversan con esta urgencia de las problemáticas climáticas y de menores recursos en términos de energías fósiles se relacionan con determinadas formas de vivir y de relacionarnos con la naturaleza. Pero al mismo tiempo sabemos
sobre y nos hemos educado más sobre la fragilidad y la necesidad de proteger el medio ambiente, porque existe fragilidad en el ecosistema en sí mismo. Estoy pensando en aquellas especies por ejemplo, como las abejas, que sabemos que son vitales para la supervivencia de la especie. Estamos hablando nosotros de otras especies, ¿no? Por la polinización, etcétera. Que de alguna manera, si es que les llega a ocurrir algo a ellas como especie, va a existir un colapso inevitable, y esto está en directa relación para mi juicio con la manera en la cual nosotros estamos amplificando o, ¿cómo se dice?, asumiendo determinadas formas de vivir en nuestra relación con la naturaleza. Quería, por lo tanto, proponer que también se conversara o se abordara, tal vez en otra conversación o más adelante, cuáles son esos factores que son determinantes de esta fragilidad de la biodiversidad, como por ejemplo el aporte que hacen las abejas con la polinización. ¿Qué pasaría con todo el ecosistema si le pasa algo a las abejas? Y seguimos produciendo, consumiendo de la manera en la que estamos haciendo ahora, ¿qué le va a pasar a las abejas? Tal vez nosotros vamos a proteger o trabajar para no consumir tanta energía fósil, pero nos despreocupamos de aquello que es vital en el ecosistema y que es tan frágil y tan vital como el trabajo que desarrollan las abejas. Es solo un cuestionamiento que me surgió y quisiera proponerlo. Un comentario corto, es que yo reformularía eso en un entorno con clima inestable y con poca energía. ¿Cómo vamos a hacer para mantener biodiversidad? Más que decir, ¿qué va a pasar si la biodiversidad se cae? Ya se está cayendo de todas maneras, pero si alguien quiere comentar sobre eso, después hay un tema que había propuesto Víctor y que propuso también Hugo con apoyo de Howard sobre la planificación familiar. Pero eso lo tenemos después. Queda 2 minutos si alguien quiere comentar sobre lo que dijo Víctor ahora, el medio ambiente, la protección del medio ambiente en un mundo donde hay poca energía y el desequilibrio climático va a dañar más aún la biodiversidad, que los humanos ya lo dañaron mucho, pero la inestabilidad climática va a hacer morir muchas especies también. Hay un resultado corto. Se ve que las especies suben las montañas. Cuando se calienta, las especies que necesitan, no sé, 15 grados de promedio, migran progresivamente de árbol, de insecto, progresivamente migran a alturas más altas en la montaña donde la temperatura está más baja. Pero el problema es que cuando llegan al summit de la montaña, desaparecen. Porque no hay manera de moverse, especialmente los árboles y cosas como eso. Son ya especies que mueren porque no se adaptan al cambio climático. ¿Alguien otro quería comentar sobre la biodiversidad? ¿No? Ok. Propongo de pasar... Víctor, tú lo iniciaste, pero dado que ya hablaste, que Hugo comentó y no había hablado antes, Hugo, ¿quieres plantar tú oralmente el tema de la planificación familiar y de la pregunta que tú hiciste en el chat? Estás en muto. Yo voy a intentar Tú tienes que unmutar tú mismo, no puedo forzar. Eso. Ok, tú ahora tienes la sí. palabra. Gracias. Sí, lo que pasa es que siento que tenemos un problema de causas y efectos, de causas y consecuencias. De tal manera que hoy día efectivamente estamos viviendo las consecuencias de una gama, digamos, de situaciones que nos han llevado hasta acá. Yo quiero recordar, paréntesis, hay un señor que se llama Jacques Fresco, me imagino que todos lo conocen. Jacques Fresco falleció hace 2 años, plantea un proyecto, el proyecto Venus, ¿no? Sí. Dice que más adelante tendremos solamente un 4% de la población trabajando, el resto lo harán las tecnologías, la inteligencia artificial, etc. Claramente para esto probablemente faltan varias generaciones. Sin embargo,
pareciera que la tendencia, ¿va? Yo me quisiera enganchar también de lo que decía la señora Judy, perdón. ¿Ah? Y Receto, que claramente, ¿no es cierto?, los seres humanos vamos a tener que ir viviendo más en comunidad, o sea, este modelo de cada uno en su departamento o en su casa, etcétera, puede resolver el problema. Los argentinos tienen una cosa muy simpática que se llaman, no sé si alguien los conoce, los dormis, ¿eh? Donde llegan los turistas, ¿no es cierto?, y le pasan una cabaña que tiene solamente una cama de doble plaza. Todo el resto se hace de manera comunitaria, la comida, etcétera, etcétera. Yo veo también que el promedio de edad de los que hoy día están participando es bastante alto, por decirlo de una manera simpática, ¿no? Sería bueno saber qué es lo que están pensando los jóvenes sobre esta misma conversación, porque tal vez nosotros estamos trabajando con el paradigma de nuestra época, y es posible que los jóvenes, hoy día los jóvenes no están tan preocupados de comprarse una casa. Ese es un paradigma que tiene que ver con nuestra sociedad y con nuestra cultura. Ellos están en otra onda. Estamos hablando de nueva civilización, ¿no? Por lo tanto, Receto, que es experto en economía social, sabe que, nos habremos preguntado, ¿por qué hemos perdido la solidaridad? Chile era un país súper solidario en la generación de los padres nuestros, pero en nuestra generación ya no fue tan solidaria y hoy día estamos perdidos. Sin embargo, lo que nos indica la historia es que son las crisis las que nos hacen juntarnos. Y probablemente esta crisis y las que vienen van a producir una sociedad menos individualista, producto de una necesidad, no de que seamos solidarios, digamos, sino de que necesitamos serlo en situaciones de crisis. Entonces, bueno, como la causa de esto pareciera ser que la humanidad crece a una tasa mayor a lo que es capaz de sostenerlo la Tierra, o nuestro planeta, entonces, bueno, tendríamos que trabajar en la planificación familiar, que a mí me suena un concepto bastante antiguo, puesto que ya en Chile lo hicimos y hoy día somos una sociedad vieja con la planificación familiar, pero estamos contribuyendo a mantener, ¿no es cierto?, más estable el planeta. Entonces, hay varias cosas allí, ¿no? Es verdad que disparé para todos lados. Sí, un poco, pero está bien. Sí, no, con el objeto justamente de poner, digamos, distintos elementos en la mesa, digamos, ¿no? No creo, yo creo que la ciencia va a poder resolver un poco mucho más el tema energético, no tengo ni una duda, pero sigue siendo insuficiente. Gracias. Ok, muy bien. Yo voy a dar la palabra a Howard después, pero yo quiero hacer un comentario muy pequeño porque yo mencioné algo al respecto de eso. Cuando hablo de la producción de energía, el consumo energético y todo eso, hay que ser claro que el argumento de la planificación familiar se considera, y yo creo a veces con razón, como un argumento muy racista. Porque la gente de Europa que argumentan de eso puntan del dedo a la familia de África para caricaturar un poco y no hablar de América Latina, donde hay un par de personas que tienen 4 o 5 hijos, cuando para mantener la población hay que tener 2.1 hijos para compensar la mortalidad infantil y todo eso. Y aunque yo creo que si la tasa de población era grande, sería un problema. Hay un otro problema que es mucho más grave estadísticamente, es el aumento del consumo de energía. Cuando sus padres no tenían un auto, no consuman tanta energía, ustedes consumen mucho más energía y sus hijos consumen mucho más aún. Y es una combinación de los dos el problema. Es cuánto energía consume cada individuo y cómo crece la población. Y enfocarse solamente en el crecimiento de población
es un poco injusto porque hay mucha población donde no crece el consumo energético por individuo y la tasa de crecimiento de la población está bajando con la educación de mujeres. Pero no hay que ignorarlo tampoco porque es importante de seguir y todo eso. Okay. Howard, tú dices un sí con punto de exclamación en el chat y no te hemos escuchado antes. ¿Quieres tomar la palabra? Y tengo anotado Gerardo y Víctor para después. Howard, tienes la palabra. Hola. Hola, te escuchamos. Primero quiero felicitar a Jeremy, Víctor y todos quienes organizaron este encuentro, que lo encuentro muy bien organizado y planificado. Fuera de eso, estoy de acuerdo con Hugo. Yo creo que su perspectiva es exacta. Yo me encuentro incapaz de decir mucho en poco tiempo. Por eso les voy a mandar un memo después que ojalá que llegue por mail. Ok, perfecto. Sí, si quieres hablar un poco, el cronómetro es más una ayuda que una regla absoluta. No quiero que tú te sientas negado completamente. Yo creo que hasta ahora nos ha servido para que todos puedan hablar, pero no te sientes demasiado limitado con eso. ¿Aún con eso prefieres enviar un memo? Sí, ok, yo creo. Ok, so, Víctor, tú habías, Gerardo levantó la mano, pero Víctor había hablado del tema de planificación familiar. ¿Tú quieres decir algo en voz alta, Víctor, o dejar la palabra a Gerardo directamente? No, le dejo la palabra a Gerardo. Ok, Gerardo, tiene la palabra. Gracias, Víctor. Mira, yo durante muchos años, muchas décadas, trabajé sobre el tema de población y desarrollo sustentable, que era mi campo en Naciones Unidas, y me sigue preocupando. El tema del crecimiento de la población es verdad, es un desafío, pero tenemos que tomar en cuenta que la población está en condiciones de comenzar a reducirse en partes importantes del mundo, comenzando por Europa, siguiendo por China y parte importante de los países asiáticos. En América Latina, la mayoría de los países, incluyendo a Chile, ya tienen una tasa global de reproducción inferior a 2,1 hijos por mujer, lo que significa que en el largo plazo vamos a comenzar a decrecer. Es decir, las mujeres no van a ser capaces de reemplazarse por otra mujer en el contingente reproductivo de la población. El continente que está creciendo más fuertemente es África, de manera que las proyecciones que se hacen ahora indican que avanzando hacia mediados ya no recuerdo bien si es a mediados de este siglo o a fines del siglo, la población africana se espera que llegue a ser 40% de la población mundial. Esto significa un cambio gigantesco en la composición étnica de la población mundial y con un crecimiento sostenido de la población en los países de menor desarrollo relativo. Entonces, la respuesta en términos de población no solamente tiene que ver con el crecimiento, tiene que ver con la migración. Los países que van a entrar en un proceso de envejecimiento son los que están llamados a acoger más migración que venga de países de rápido crecimiento para poder responder a su propio envejecimiento. Yo diría que dos de los grandes desafíos que tenemos por delante, uno es la crisis de la actividad reproductiva humana. Eso está totalmente en crisis. Y lo segundo, el envejecimiento de la estructura etaria de la población. Son dos desafíos y no sé si más adelante podríamos pensar en un conversatorio en que trabajemos más a fondo estos temas sociodemográficos. Gracias.